Es duro, por supuesto, ¿por qué? Porque hay que hacer cálculos y por supuesto no alcanza. Lo que veíamos recién en Constitución, y a propósito de lo que decía Daniela, lo que a mí me pareció es caras como de resignación. Es decir, obviamente por lo que cuesta ahora un poco más el transporte. Y ayer transporte, hoy las naftas, 6%, de eso vamos a hablar ahora con Julián Guarino, y se viene agua y gas, ya también desde el día de hoy con la publicación en Boletín Oficial. Hola, Julián. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Se puede decir buen día? Yo creo que sí, igual, digamos, es un código. Es buen día. Sí. Recién me dicen afuera del aire qué lejos que quedaron los sueldos. Y uno tiene la sensación de que efectivamente esto va a ser así muy probablemente cuando se empiecen a pagar lo que son estos incrementos. Decían ustedes recién las naftas que suben en el día de hoy 6%, segundo aumento en lo que va del año. Y yo, a ver, el dato para mí es hoy un litro de nafta premium o nafta super, depende, está entre 15,50 y 17,50. ¿Cuánto estaba en el 2007, por ejemplo, para tomar una referencia? 2 pesos con 20. Quedó lejos. Uf, Quedó bastante lejos. Entonces, 2007 estás hablando. 2007, 2 pesos con 20. Me parece que esto va a tener un impacto. Siempre decimos que el combustible es uno de insumo básico de todas las economías del mundo, de la Argentina también, obviamente, porque se utiliza mucho para hacer los tramos de logística y hay muchos insumos en general que lo tienen también como un insumo base. Porque aparte, a ver, uno dice, y toda la gente se pregunta, ¿pero cómo? Sale en la tapa de los diarios, lo vemos en los noticieros, el crudo baja, hay preocupación porque el petróleo baja y acá en la Argentina sigue subiendo. Es por el tema de los costos, el tema del dólar también, la diferencia por cómo estamos acá en la Argentina, ¿o no? Claro, bueno, a ver, hay un movimiento que se está dando en todo el mundo que es una caída bastante fuerte del precio del petróleo. Tiene que ver con cuestiones geográficas en algún punto, políticas en otro, y de alguna manera lo que se registra es un nivel promedio para el barril de crudo que hoy está en torno a los $40, un poquito menos también. Hay que recordar que el barril de petróleo había llegado a estar por encima de los $100 hace apenas algunos meses, y bueno, y en este caso la caída ha tenido lugar en todo el mundo, y en algún caso, en las naftas puntualmente, hay algunos países que sí han visto cómo ha caído también el precio del combustible. Ahora, en la Argentina esto no operó por varias razones. Una tiene que ver con la devaluación, es decir, en pesos el petróleo se mide en dólares y las naftas también, en general se miden en dólares. En la Argentina, históricamente, el litro de nafta tuvo un valor de $1. Es decir, que si vos tenés $1 de referencia y vos devaluás tu moneda, obviamente en pesos se va a ir ajustando hacia arriba. Por eso entonces uno ve que el precio de la nafta sube y en líneas generales el combustible a nivel regional y a nivel global baja también. ¿Por qué? Porque son países que no están devaluando en este momento. Lo han hecho antes, pero no lo han hecho ahora. ¿No? Este es el primer dato. Segundo dato, en la Argentina además tenemos un precio de referencia para el barril de crudo que está por encima del precio internacional. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se le paga a una empresa que produce petróleo en la Argentina 55 o $67 el barril, mientras que en el mundo se paga 40 o menos incluso? Porque lo que se quiere es mantener las condiciones para que estas empresas sigan generando producción y sigan generando empleo en esos sectores. Si le baja mucho el precio del petróleo a nivel interno, ¿qué hacen? Cierran. Dice, bueno, el petróleo lo saco en otro momento, no lo saco ahora porque está muy barato. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Bueno, que obviamente que esos sectores no entren en recesión. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero estamos subsidiando a las petroleras? Un poco sí. Estamos subsidiando a las petroleras. Como un poco, porque durante mucho tiempo sí se controló esto, que no aumentaran, y sin embargo nadie tuvo que cerrar ni se fue del país. No, en parte digo porque otra parte la pone el Estado también, digamos, ¿no? Y pagando un precio para la nafta que se ubica por encima de lo que se pagaría en el mundo. Bueno, la realidad es que hoy por hoy una parte de lo que uno tiene en el bolsillo va para tratar de generar una condición de producción en el mercado del petróleo. El dato, sin ninguna duda, es que te sube el combustible, que esto va a disparar otros aumentos de precios, porque el litro de la nafta super, que repetimos, va a estar a partir del día de hoy 15 pesos con 50, y el litro de la nafta premium, que va a estar 17,50, aquí cerquita, en la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior del país siempre hay que sumarle lo que son los costos de logística, que a veces te suman 1 y 2 pesos al litro de nafta, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener un impacto, no solo en aquellos que tienen un auto y lo van a tener que pagar, sino también aquellos que se dedican al transporte, que lo van a incorporar en lo que es las tarifas que cobran por ese servicio, y en todos los insumos de la cadena de producción, desde el más básico, que utiliza el combustible para transportar, hasta todo el resto de la cadena, digamos, los mayoristas, los minoristas, bueno, digamos, este es el impacto que tiene el aumento del combustible. Bien, vamos a hablar de transporte, vos hablar del transporte de pasajeros estoy hablando, ¿no? Porque, bueno, hemos hecho un cuadro, ¿no es cierto?, estimativo.
tomando como referencia, bueno, la salida de una persona que tiene que vive en un lugar y tiene que tomar el colectivo, Sí. también el tren. Digamos, a ver, ¿qué es lo que armaste? Sí, bueno, esto es un viaje, podemos decir, típico de alguien que se tiene que trasladar a la ciudad de Buenos Aires y que obviamente no tiene en un solo medio de transporte la posibilidad de acceder directamente a su lugar de trabajo. Sí. Entonces, acá hay que sumar, por un lado el colectivo, por otro lado lo que es el tren y después el subte. El subte recién va a aumentar dentro de 2 meses, pero Sí. ya conviene ir haciendo las cuentas, porque ya está confirmado que va a aumentar. Entonces, acá tenés 6 pesos con 50, entonces el traslado mínimo, el boleto mínimo de colectivo, 5 pesos el del tren, que es un ticket promedio, Sí. podemos decir, no es el básico, pero es prácticamente promedio, y 7 pesos con 50 el viaje en subte. ¿Cuánto te da esto? Ida, 19 pesos. Digo, para que nos vayamos acostumbrando cuánto nos va a salir viajar. Ida y vuelta, 38 pesos, total en el mes, 760 pesos. Empezamos a tomar como una dimensión de que el viaje y que el transporte en general ya es directamente un concepto que uno va a tener que empezar a tener en cuenta de nuevo cuando recibís el sueldo al final del mes. ¿Por qué? ¿Cuánto es un salario mínimo hoy en la Argentina? 6.000. 6.060 pesos, 6.060 pesos. 760 pesos es más del 10%. Por eso. Es decir, que ya, y solamente llegaste al lugar de trabajo y te trasladaste a tu casa. Nada, el tema de la comida, bueno, digo, son otras cuestiones, pero más del 10%, muy probablemente para gran parte de los argentinos, va a estar en torno a lo que va a ser el desembolso vinculado a lo que van a gastar para transportarse. Este es uno de los, me parece a mí, uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta. Decíamos que aquellos que utilizan el transporte es un insumo que vos directamente no podés, me parece a mí, prescindir de esto. Es decir, ¿quién puede eludir la posibilidad de tomarse un tren o un colectivo o un subte? Nadie. No, claro. Porque lo ¿cuál es la mínimo. opción? No existe una opción. Y estamos hablando de que alguien tome un solo colectivo, Sí. el tren y el subte. No sea cosa que tienen que tomar por ahí 2 colectivos para llegar. También, Sí. ese Claro. también Bueno, aumenta. pero esta es la combinación para ir al trabajo de vos hiciste ida y vuelta. Sí. Ujú. Claro, 3 medios de transporte. Claro, 3 medios de transporte. Por ejemplo, en este caso, vos te tomaste el tren al principio, ¿no? Arrancaste muy temprano en tu casa, tomaste el tren. Si Y venís de después- provincia a capital, Sí, también un viaje bastante típico, Por ejemplo. ¿no? Venís de provincia a capital, llegás a capital, te tomás un colectivo que por ahí no te deja cerca del trabajo, pero te va acercando. Sí. claro. Con Y el una otro combinación. Y el para otro llegar. después. Entonces, 5 pesos del tren más 6,50 de 2 tramos de colectivo, 2 boletos mínimos. Bueno, el total de ida entonces te da 18 pesos, parecido al que veíamos antes. Ida y vuelta te da 36 y 720 pesos en el mes. Bueno, Sí. más del 10% obviamente también Sigue siendo. del salario mínimo que lo cobra buena parte de los trabajadores en la Argentina. Ya para una persona tener que trasladarse de esta manera para trabajar, para ser justos, ¿no? Para Sí. ponerlo en contexto, ya tener que tomarse el tren de provincia a capital y 2 colectivos en la ciudad de Buenos Aires y lo mismo para el regreso, Sí. ya es, ¿no? Bastante, además de su jornada laboral. Por eso ayer cuando escuchábamos el anuncio de aumentos, a diferencia tal vez del de la nafta, donde uno piensa, bueno, el que tiene nafta tampoco es que tiene una posición económica, ¿no? Porque uno No. tiene el autito y lo usan para ir a trabajar. Pero en todo caso es un espacio en el que sí se podía ajustar un poco más. Ahora, el que gasta Sí. en transporte y en tomar 3 colectivos para llegar a trabajar, con el tiempo que esto implica, la jornada laboral extensa, después regresar a su casa, Sí. probablemente este dinero sí lo saque del alimento, no del ahorro. Esto es lo que pasa. Este es el área en la Claro, que tal vez claro. es más doloroso o más preocupante o se puede cuestionar Sí. un poco más, ¿no? Que en otras áreas, como decíamos ayer, bueno, Sí. obra social privada, la prepaga, Claro. o bueno, en la nafta, ¿no? En todo Claro, caso. son decisiones de consumo. En este caso claramente no son decisiones, digamos, vos tenés que afrontar esto resignando otra parte de lo que es tu ingreso, una parte del consumo. Y 2 cuestiones centrales. La primera, muchos países subsidian el transporte, esto lo venimos diciendo, y no así, por ejemplo, lo que son los consumos de gas y de agua, Claro. incluso de electricidad. Pero sí el transporte, ¿por qué? Bueno, porque se considera que el transporte es un insumo básico de cualquier persona que quiere poner en marcha algo, que quiere trasladarse, que quiere empezar su vida laboral activa, que quiere estudiar, que quiere progresar. Y de alguna manera, bueno, por supuesto el agua y el gas también, pero uno ahí tiene una especie de tarifa base y a partir de ahí, si vos consumís más, bueno, de alguna Sí. manera estás dispuesto a pagar más. Bueno, En los este chicos caso que no. van a estudiar también, Julián, que Por uno eso. piensa, no solo la persona que va a trabajar, sino que además con su trabajo Sí. tiene que descontar esto y descontar, suponete que tenés 2 chicos estudiando de provincia que tienen que venir a Sí. capital, también este es el gasto en esos chicos que Sí. no generan todavía ingresos porque están estudiando en la facultad, por ejemplo. Sí, ¿no? yo creo que vamos a empezar de nuevo a escuchar hablar del boleto escolar, del boleto estudiantil,
porque de vuelta vuelve a ser muy relevante lo que es el gasto en transporte. Y hay otro dato que me parece a mí que no se está tomando nota, y que es el siguiente. Hasta ahora había subsidios para el transporte. De hecho, ahora todavía los vas a tener. Es decir, que todavía durante un año probablemente haya un subsidio, porque lo que dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es, bueno, atención, porque el boleto colectivo teórico no es de 6,50. Es de entre 12 y 13 pesos. Claro. Es decir, es del doble. Es decir, que todavía hay un 50% de subsidios vinculado al sector del autotransporte de pasajeros. Ahora, si vos tenés un mercado que va a estar desregulado, no sé si desregulado, pero lo que digo es que no va a tener un subsidio directamente del Estado, quiere decir que el transportista, el empresario, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, mirar sus costos. Es decir, si a mí me sube el precio de la nafta o del gasoil que yo utilizo para transportar, ¿qué hago yo? Aumento el boleto. Algo que hasta ahora no se venía registrando, pero que hay que mirar cuando sube el combustible, porque lo más probable es que, como pasaba hace años, cuando sube el combustible te sube también los medios de transporte. No, pero aparte porque para el empresario del transporte esto es un negocio y tiene que ser un negocio rentable, Exacto, porque además está el tema de los repuestos, es toda una cadena grande. Y además de lo que estamos, ahora vamos a ver el otro ejemplo, Julián, pero además de lo que estamos diciendo, porque esto estamos diciendo para aquellos que tienen que ir a trabajar o estudiar. Imagínate si quieren salir o ir a algún lado un fin de semana, que también se toman colectivo. Hay que sumarle eso, hay que sumarle si tenés que hacer un viaje extra, por ejemplo, tenés que ir al hospital, tenés que ir a hacer un trámite, tenés que cambiar el rumbo y sumarle a esos 720 o 750 nuevos viajes o diferentes viajes para otros lugares que no es el común de todos los días, pero que tienen que además hacer los números en la libretita. Sí. Son realidades que de alguna manera se viven a diario, que ahora se van a vivir más muy probablemente, y donde el costo de trasladarse ya empieza a ser tenido en cuenta, sobre todo a la hora de definir. Bueno, vos tenés que ir a tomar algún tipo de clase, etcétera, tenés que trasladarte para el colegio, bueno, también tenés que gestionar lo que va a ser. Nadie dijo nada, pero se supone que vamos a tener nuevamente un boleto escolar y un boleto estudiantil, ¿no? Julián, el último ejemplo, bueno, el menos grave, ¿no? Porque se trata de tren y subte nada más. Pero ya que vos hablabas de los subsidios, quiero preguntarte algo, porque vos hablabas de, bueno, en todo caso con un sector no subsidiado. Pero ayer también se comunicó un incremento en los subsidios, además del aumento. Claro, o sea, porque hay que acompañar lo que es la no solo se le inflación. cobra más a la gente, sino que además también se aumenta el subsidio. ¿Cómo es esto? Sí, ese es el dato que yo creo que es preocupante y que recorre transversalmente todos los servicios, que es el siguiente. El Estado sigue subsidiando y sigue aumentando lo que es la porción de los ingresos que tiene para, de alguna manera, que el impacto en estos ajustes no sea tan brutal. Y uno dice, pero pará, ¿hay más que esto? Sí, hay más. Por ejemplo, para tomar una referencia, ¿qué números tiene hoy el gobierno? Que el precio de la energía eléctrica es hasta 7 veces, con el aumento, es hasta 7 veces más bajo que el que se paga en Chile o en Brasil. De vuelta, el precio de la energía eléctrica con el aumento todavía es hasta 7 veces más bajo que el que se paga en Chile o en Brasil. Entonces, ¿esos son los números teóricos? Probablemente sí. No es el objetivo en el corto plazo, pero muy probablemente el año que viene uno tenga una nueva tanda de incrementos como los que estábamos viendo. Bien, bueno, después vamos a seguir porque hay más aumentos. Bueno, y agua y gas que ya está publicado en el boletín oficial. En un minuto repasamos un poquito lo que son los aumentos de agua y de gas. Exactamente, bueno, porque vamos a hacer una pausa, ya vamos a seguir. Sí, es muy duro contártelo, pero tenés que saberlo porque seguramente muchos en el fin de semana van a empezar a agarrar la libretita y van a decir, a ver, ¿cuánto tenemos de estos gastos? Porque arranca el mes, van a cobrar y se van a encontrar con muchas sorpresas cuando empiecen los aumentos de transporte, entre otros, ¿no? Bueno, momento de hacer una pausa para nosotros. Ya volvemos con más mañana.